En 1972, el Festival de Cannes presentó una película poco conocida llamada Jeremiah Johnson. Protagonizada por Robert Redford como el personaje titular y dirigida por Sydney Pollack, la película cuenta la historia de un montañés de la vida real llamado John Jeremiah Johnson. Basada en dos libros, Crow Killer, The Saga of Liver Eating Johnson y Mountain Man, la película explora la búsqueda de venganza de Johnson contra los indios. Crow, que habían asesinado a su esposa. Cuando Robert Redford y Sydney Pollack presentaron el guión al estudio, expresaron su deseo de rodar la película en Utah. A pesar de la preferencia inicial del estudio por un backlot en Hollywood, finalmente aceptaron un presupuesto de $4 millones, con la condición de que la película se rodara donde Redford y Pollack quisieran. La mayoría de las localizaciones de la película tuvieron lugar en la propiedad de 600 acres de Redford en Utah, o cerca de ella. Aunque se rodaron algunas escenas lejos de su propiedad, la mayor parte de la película captó los escarpados paisajes que rodean sus tierras. Redford ha citado a menudo Jeremiah Johnson como una de sus películas favoritas, apreciando la resistencia y determinación del personaje frente a la adversidad. Durante la fase de preproducción de la película, Robert Redford asumió el papel de buscador de localizaciones. Viajó mucho en busca de localizaciones adecuadas para las distintas tomas de la película. Muchos nativos americanos del norte de Utah fueron contratados como actores y extras, añadiendo autenticidad a la producción. Redford, conocido por su espíritu temerario en sus años mozos, realizó muchas de sus acrobacias. Le encantaba escalar montañas y edificios, aunque a veces se metía en problemas por ello. Redford ha expresado a menudo su admiración por los dobles y su papel crucial en las secuencias de acción de alto riesgo. Sin embargo, él prefería hacer sus propias escenas de riesgo siempre que fuera posible. Algunas escenas de la película se rodaron cerca de St. George, Utah, un lugar con el que Redford estaba familiarizado por su anterior trabajo en la película del oeste Butch Cassidy y Sundance Kid. Redford y el director Sydney Pollack formaron un fuerte vínculo tanto dentro como fuera del plató. Mantuvieron una excelente relación de trabajo y se hicieron muy amigos. A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas durante el rodaje, que incluyeron congelaciones, faringitis estreptocócica y casos de neumonía entre el reparto y el equipo, consiguieron crear una película notable. El frío extremo causó incluso dificultades con los caballos, lo que convirtió la producción en todo un reto. A pesar de las duras condiciones, la película resultó ser una obra maestra. Cabe señalar que el papel de Jeremiah Johnson estaba inicialmente destinado a Lee Marvin, pero Redford acabó haciéndose con el emblemático papel. En un principio, se pensó en Clint Eastwood para el papel de Jeremiah Johnson, especialmente cuando se contrató a Sam Peckinpah como director. Sin embargo, surgieron conflictos entre Peckinpah, Paul y Eastwood, que provocaron su salida del proyecto. Posteriormente, Eastwood decidió dedicarse a Harry el Sucio. Warner Brothers expresó entonces su interés por contar con Robert Redford como protagonista, y Redford recomendó a Sydney Pollack como director. Debido a las limitaciones del presupuesto, que solo ascendía a $4 millones, se confió a los actores John Rubinstein y Tim McIntyre la composición de la música de la película, ya que el equipo de producción no podía permitirse contratar a un compositor de renombre. Redford, familiarizado con esas condiciones meteorológicas, desempeñó un papel importante entre bastidores,
conduciendo motos de nieve y ayudando a las personas atrapadas en la nieve. La fotografía principal comenzó en enero de 1971 y para superar las limitaciones presupuestarias, Pollack tuvo que hipotecar su casa. Esta experiencia le hizo plenamente consciente de los limitados recursos disponibles. A pesar de los problemas climatológicos y presupuestarios, el equipo logró completar el rodaje sin necesidad de segundas tomas. El montaje de la película desempeñó un papel crucial en la elaboración del producto final, ya que el metraje carecía de pruebas de rodaje y se componía principalmente de escenas repetitivas de un hombre montando a caballo en la nieve. El proceso de montaje duró aproximadamente 7 meses y medio. La versión original de la película tenía un comienzo inusual, con una obertura de 3 minutos. Además, hacia los 2/3 de la película había otra pausa. Estos elementos contribuyeron a la singular estructura y ritmo de la película. En general, Jeremiah Johnson es conocida por sus ritmos evocadores, sus estados de ánimo y las excelentes interpretaciones de los actores. A pesar de las dificultades encontradas durante la producción, la película resultó ser una obra cinematográfica cautivadora. Cuando Jeremiah Johnson se estrenó en la ABC como parte de su película de la semana en 1976, se convirtió en una de las películas más vistas de la ABC, solo superada por Sonrisas y Lágrimas. 1. Curiosamente, la niña rubia que Jeremiah Johnson encuentra escondida en el sótano de raíces es en realidad Tanya Tucker, que más tarde se convertiría en una superestrella de la música country. La familia de Tucker vivía en la zona donde se rodó la película, y ella pidió insistentemente a Robert Redford que la incluyera en la película, cosa que finalmente hizo. Nice. El departamento de casting tardó unos 3 meses en encontrar a la actriz para el papel de Swan, la esposa de Robert Redford en la película. Dale Bolton, que hizo una audición para otro papel en otra película, llamó la atención de uno de los directores de casting y fue seleccionada para el papel 1. Cabe señalar que esta fue la única película que rodó Dale Bolton, ya que no continuó su carrera en el cine. Sin embargo, apareció en la serie de televisión Monk durante un breve periodo de tiempo. El director técnico de la película era un indio flathead y pasó mucho tiempo entrenando a Dale Bolton en su interpretación de la esposa india de Jeremiah Johnson. El personaje de Jeremiah Johnson está basado en un trampero de la vida real llamado Liver Eating Johnston, cuyo nombre originalmente se deletreaba Johnston, pero más tarde se cambió a Johnson. La esposa de Johnston, que estaba embarazada, fue asesinada por un grupo de asaltantes, lo que le llevó a emprender una venganza 2. En la película, la esposa de Jeremiah Johnson es asesinada como venganza por la violación de los cementerios sagrados de los indios Pies Negros. Sin embargo, en realidad, fue asesinada en primavera, mientras Johnson estaba fuera cazando con trampas, y no descubrió su cuerpo hasta varios meses después. Identificó al grupo de indios responsable de su muerte cuando reconoció el rifle Tennessee de su esposa en posesión de uno de los guerreros Pies Negros. Motivado por la muerte de su esposa, Johnson se embarcó en una misión de venganza y contó con la ayuda de otros nativos americanos, en particular los Flatheads, para llevar a cabo su venganza. La película describe con precisión cómo la tribu envió en repetidas ocasiones a individuos para intentar arrancarle la cabellera a Johnson, algo que ocurrió en múltiples ocasiones en la vida real. El rodaje de las escenas con el oso pardo duró más de 2 semanas, según Sydney Pollack, el director.
Robert Redford desempeñó un papel importante en el ritmo de la película, adoptando un enfoque más interno de su actuación. Hay momentos en la película en los que no hay diálogos, como una escena de 2 minutos tras la muerte de su mujer, en la que predominan las imágenes, creando una sensación de aislamiento y depresión cada vez mayor en Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson se hizo con un presupuesto de solo $4 millones, pero fue un éxito de taquilla en 1972, recaudando más de $44 millones. Fue la 7ª película más taquillera de ese año. Will Gere interpreta a Chris Lapp, un personaje que conoce al Jeremiah Johnson de Robert Redford al principio de la película y le transmite sus conocimientos de supervivencia en la naturaleza. En la película se describe la muerte de la esposa de Jeremiah Johnson como una venganza por la violación de los cementerios sagrados por parte de los indios Pies Negros. Sin embargo, en realidad fue asesinada en primavera, mientras Johnson estaba fuera cazando con trampas, y no descubrió su cadáver hasta varios meses después. Identificó al grupo de indios responsable de su muerte cuando reconoció el rifle Tennessee de su esposa en posesión de uno de los guerreros Pies Negros. Motivado por la trágica muerte de su esposa, Johnson se embarcó en una misión de venganza y buscó la ayuda de otros nativos americanos, en particular de los Flatheads, para que le ayudaran a llevar a cabo su venganza. La descripción que se hace en la película de la tribu enviando en repetidas ocasiones a individuos para tratar de arrancarle la cabellera a Johnson es cierta, ya que esto ocurrió en numerosas ocasiones en la vida real. Según Sidney Pollack, el director, se tardaron más de 2 semanas en captar las secuencias protagonizadas por el oso pardo, que se rodaron en el plató. Robert Redford desempeñó un papel crucial a la hora de marcar el ritmo de la película, adoptando un estilo de actuación más introspectivo e interno. Hay momentos de la película en los que no hay diálogos, como la escena de más de 2 minutos que sigue a la muerte de su esposa, en la que priman los efectos visuales, creando una sensación de aislamiento y depresión cada vez mayor en Jeremiah Johnson. A pesar de su modesto presupuesto de $4 millones, la película fue un éxito de taquilla en 1972, recaudando más de $44 millones. Fue la 7ª película más taquillera de ese año. Will Gere interpretó a Chris Lapp, un personaje que conoce al Jeremiah Johnson de Robert Redford al principio de la película y le transmite sus conocimientos de supervivencia en la naturaleza. La película concluye con un conmovedor encuentro entre Johnson y Lapp, en el que reflexionan sobre las penurias del desierto. En su último encuentro, Garra de Oso se refiere a Jeremiah como peregrino y comparten un momento sin palabras con el telón de fondo de la letra de la canción. La película termina con un gesto de paz. Cuando pinta su camisa de rojo, el indio que está detrás de los ataques levanta los brazos y Johnson le corresponde lentamente. Jeremiah Johnson es un clásico atemporal que muestra una excelente realización cinematográfica y una magnífica interpretación. Gracias por verla y sigamos apreciando estas joyas cinematográficas. Gracias por permitirme aportar ideas sobre la película Jeremiah Johnson.